Producciones Culturales Soler Media, presenta, el capítulo segundo de la serie Cultura Económica. La Escuela Clásica del Pensamiento Económico. Hablamos de la Escuela Clásica de Economía. Esta escuela nace a mediados del siglo XVIII, coincidiendo con la Revolución Industrial, y con el desarrollo del capitalismo. El principal protagonista fue Adam Smith, que vivió entre 1723 y 1790. Smith había publicado ya escritos como moralista, en la línea de Hume. Pero es con su obra fundamental, de 1776, denominada Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, con la que se inaugura la economía moderna. Se trata de una obra sintonizable con la filosofía del derecho de Bentham, y sintonizable con la filosofía denominada utilitarista. De forma que, con esta obra, se le considera el patriarca de la economía moderna. Smith contribuye a la decadencia de las estrechas ideas mercantilistas, propugnando el libre comercio, y la división del trabajo como fuente de riqueza. Inspirándose en Quesnay, establece las dos ideas filosóficas, y los cuatro pilares teóricos, sobre los que se construyó la economía como ciencia. En el lado filosófico aparecían, primero, la idea del egoísmo o búsqueda del propio interés, como consustancial en el ser humano. Segundo, la existencia de una tendencia natural al intercambio. Ambas darían lugar a que todo funcionase como si una mano invisible coordinase las acciones en un mundo económico. Por tanto, la organización liberal, sin la interferencia del Estado, era considerada la más adecuada al bien común. En relación a los principios teóricos fundamentales, estos eran cuatro. La teoría del valor, la teoría de la población, la teoría de la distribución de la renta, y por último, la teoría de la acumulación y el estado estacionario. La teoría del valor, desarrollada por el propio Adam Smith. Para Smith, toda mercancía tiene un valor, del mismo modo que tiene un peso o un color, y lo importante es descubrir el origen, que es el trabajo que lleva incorporado, y la magnitud de ese valor. Esta se determina mediante la comparación del trabajo contenido en diferentes bienes que, debido a las diferencias cualitativas producidas por la especialización, se reduce a una unidad de medida común, el precio de mercado de los bienes. Este precio se descomponía en salarios, beneficios y rentas de la tierra. Si por un exceso de demanda sobre la oferta el precio aumentase por encima del valor, entonces alguno de los tres componentes del precio sería superior al normal del mercado y se atraería al trabajo, al capital y a las tierras, hacia el sector que lo produce, y a la larga, el precio bajaría hasta igualar el nivel del valor. De este modo, mediante el funcionamiento del mercado, se alcanzaría el equilibrio social. La teoría de la población fue en cambio desarrollada por el ministro de la Iglesia Anglicana, presuntamente apoyado por Montesquieu, Thomas Robert Malthus. Malthus vivió entre 1766 y 1836. Malthus, en su obra Ensayo sobre la población, publicado anónimo en 1798, y en 1803, ya con su nombre, reflejaba el pesimismo de las clases acomodadas inglesas ante la Revolución Francesa. Escribió, además, la obra Investigación sobre las causas del alto precio de las provisiones, y también, la obra Principios de Economía Política, donde sistematiza su teoría sobre la población, y de los peligros de su exceso. Malthus fue el primero que combatió la idea del progreso indefinido. Tal progreso, se estructuraba en torno a dos series, una de crecimiento aritmético, es decir, 1, 2, 3, 4 etc., correspondiente a la producción de alimentos, y otra serie, de crecimiento geométrico, es decir, 1, 2, 4, 8, 16 etc., el cual regía el aumento de la población. El desfase entre ambas series, daría lugar a hambre, y provocaría revoluciones en la población. Por ello, Malthus propuso implantar fuertes mecanismos de restricción moral, que favorecieran la abstinencia sexual, especialmente en las clases humildes. Afirmaba también que existía una tendencia natural y permanente hacia la crisis. Esta tendencia era debida a la incapacidad del sistema económico de generar demanda suficiente para absorber toda la producción. Sostenía que tal hecho se remediaba mediante la capacidad de compra de aquellos que no participaban en el proceso productivo, se refería a los propietarios de la tierra. De este modo, justificaba la necesidad de una estructura de clases, con distinto poder adquisitivo.
La teoría de la distribución de la renta fue desarrollada por el sefardí y agente de bolsa, David Ricardo, que vivió entre 1772 y 1823. Ricardo, en sus principios de economía política y hacienda, abunda en el pesimismo malthusiano. Ricardo explica, que la renta de la tierra se crea, al crecer la población, y por lo tanto, al aumentar la demanda de alimentos, pondría en cultivo tierras menos fértiles, aumentando con ello tanto el coste de producción como el precio. De este modo los propietarios de las tierras más fértiles, al ser estas un bien escaso, verían crecer sus rentas, mientras que los beneficios de los empresarios disminuirían, y a largo plazo se anularían. Con ello, el crecimiento, que se basa en la reinversión de los beneficios, se detendría. Ricardo es también autor, de la obra Ley de Bronce de los Salarios, en virtud de la cual, el precio del trabajo, será el que permita la mera subsistencia y perpetuación del trabajador. Pensaba, que el objeto de la ciencia económica, sería hallar la solución al problema de las rentas de la tierra por un lado, y de la distribución del ingreso productivo por otro. La solución sería, para Ricardo, la eliminación de las rentas de la tierra, y, por tanto, de las clases dominantes del antiguo régimen. La teoría de la acumulación y el estado estacionario, fue desarrollada por Johann Stuart Mill, que vivió entre 1806 y 1873. Mill, fue introductor del positivismo en Inglaterra. Fue importante como filósofo, además de economista. Mill afirmaba, que la producción necesita una cierta cantidad de capital inicial, para remunerar al trabajo, y que llamó fondo social. En 1830, Mill escribe el ensayo sobre algunas cuestiones no tratadas de política económica, y en 1843, publica Lógica, su principal obra de teoría filosófica. En 1847, escribe Los principios de economía política, en 1854, la obra Utilitarismo, donde describe la utilidad como principio moral, dirigido a la felicidad colectiva, y luego escribe la obra sobre la libertad. De esta obra, se ha dicho que constituye el texto más importante, del liberalismo del siglo XIX. En lo que respecta a esta teoría, una parte de la producción se destinaría a la compra de maquinaria, con lo que se desplazaría a una parte de los trabajadores. Sin embargo, el aumento de la producción resultante, por el empleo de máquinas, se vería compensado por la bajada de los precios, por lo que parte del empleo perdido, se recuperaría, al haber mayor producción a precios más bajos. Este proceso no daría lugar a grandes desajustes, y siempre se llegaría al estado estacionario, que implicaría la estabilización de la producción, y la posibilidad de mejorar en aspectos cualitativos, en lugar de cuantitativos. Como último gran economista clásico, Mill dio, la definición precisa de la economía, y fijó su metodología como que, la economía era la ciencia de la producción y distribución de la riqueza y la renta, y su método es deductivo, no inductivo, y lógico, en lugar de empírico. La obra de los restantes economistas clásicos, se estructuró en torno a las correcciones y ampliaciones de la obra de Smith, cuya importancia se debe, sobre todo, a que proporciona un marco estable y plantea las preguntas a las que debe responder la ciencia económica. Y la separa de especulaciones puramente filosóficas, o de arbitrismos concebidos para beneficiar a los poderosos. El contemporáneo de Smith, William Petty, que vivió entre 1723 y 1787, comienza el estudio de la hacienda, al que llama aritmética política, e inicia la estadística. En España, Valentín Foronda, autor de Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política de 1794, sigue a Adam Smith. Otra gran iniciativa británica, es el establecimiento del patrón oro, con la libra esterlina como unidad desde 1816, en el momento en que las teorías de Adam Smith, dominaban la teoría económica. En contraste con Malthus y Ricardo, el optimismo económico es mantenido por el discípulo francés de Adam Smith, Jean-Baptiste Say, que vivió desde 1767 a 1832. En su obra, Tratado de Economía Política de 1803, y posteriormente en su Cours complet d'Economie Politique, se afirmaba que toda oferta crea su propia demanda, no pudiendo haber, por tanto, ni sobreproducción ni desempleo. Esta fue, la llamada posteriormente, ley de Say, por la que se le conoce. También desarrolló una teoría, que consideraba al empresario,
como el elemento central del proceso económico, por ser el que combinaba, adecuadamente, tierra, trabajo y capital. Hasta aquí hemos descrito la conocida como escuela clásica del pensamiento económico. En el próximo capítulo, se explicará el movimiento obrero. Puede adquirir el guión en texto de este capítulo, a través de la web de Soler Media, www.solermedia.es. El conocimiento mejora la calidad de vida.